Y arribamos a nuestro segundo bloque de la mano de Carmen Danay, ambientalista, activista, artista, bueno, una mujer que ha hecho todo por el medio ambiente a nivel mundial y en su país, también en su patria, y está radicada en California, muchos la conocemos. Carmen, un placer, y me encanta de verdad recibirte para hablar de algo que nos tiene muy preocupado literalmente, pero no le hemos prestado atención, porque obviamente cuando se habla de vida humana, la prioridad es la salud humana y la vida humana, pero la Madre Tierra, que siempre carga con todos nuestros pesares y todas nuestras culpas, está resintiendo enormemente el impacto del COVID. Muchos ambientalistas y muchos, digamos, holistas nos han señalado que es impresionante el nivel de contaminación producto de todos estos efectos que tenemos que usar. Los guantes, bueno, ya se usan menos, pero aún así la mascarilla y todo lo demás que son desechables. Cuéntame a ver, ¿cómo tú estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación para hablar sobre este tema. La verdad es que el cambio climático, el COVID-19 tiene una relación bastante directa con el cambio climático y con la contaminación. Es un problema bueno, empezó a través de la deforestación, a través de la erradicación de hábitats naturales, y de ahí es de donde salió este vector zoonótico que ha llegado a todo el mundo. Entonces, la razón por la cual estamos en el COVID es por la deforestación, es por la caza y por la caza ilegal de especies vulnerables, de especies que están en los bosques. Entonces, como seguimos entrando a estos espacios, como seguimos deforestando estas áreas, estos vectores zoonóticos están descontrolados. Entonces, tiene muchas consecuencias. Una de ellas es la contaminación de plásticos de un solo uso, que, bueno, hemos tenido que utilizar mascarillas desechables, hemos tenido que utilizar guantes desechables y ahora tenemos una cantidad de residuos sólidos contaminados con COVID que se tiene que buscar una solución para que no afecte esto a las personas que están trabajando en los vertederos. Entonces es un tema muy importante que sí tenemos que prestar atención. Tú señalabas, Carmen, que el hecho del hombre, digamos, intervenir espacios que deberían ser espacios protegidos, áreas protegidas por su biodiversidad, por su importancia en el medio ambiente, ha generado que surjan, digamos, contagios y contaminaciones con el COVID. Te pregunto un poco el ángulo de ese comentario, porque sabemos que el COVID, o lo que entendemos del COVID a grandes rasgos, es que viene fruto del murciélago, es una de las versiones más, digamos, certeras, un murciélago infectado que fue utilizado en consumo humano. Pero ese hecho en China en particular, pero ese hecho no necesariamente implica haber entrado en un lugar, en un lugar, digamos, parque nacional o en nada protegido, no necesariamente porque hay murciélagos en todas partes, ¿cierto? Pues ese murciélago, al ser un animal salvaje, un animal silvestre, lleva todos esos vectores. Entonces, es un animal que en su hábitat natural se encuentra en una cueva y se encuentra en un lugar alejado. Entonces, si es de esa manera es como se trajo ese vector a un mercado, uno de los wet markets en China, que también hay por todo el resto del mundo. Esos mercados donde se venden animales que están vivos, los están matando ahí mismo, es como un matadero mercado. Y ahí de esa manera se pueden mezclar estos vectores y puede entrar al humano. Pero está estudiado y está completamente conectado a la deforestación con como que la explosión de vectores hacia nosotros. Tú sabes que en particular el tema del murciélago me llama la atención y te lo voy a decir, Carmen, porque aquí, yo vivo en Arroyo Hondo, en República Dominicana, un área donde hay todavía bastante vegetación cerca del botánico. Y te comento que yo veo unos cuantos murciélagos por ahí en mi patio de vez en cuando. Entonces te pregunto, o sea, el fruto de que el hombre haya violado esas cuevas donde los murciélagos hubiesen estado recluidos es lo que ha hecho que los murciélagos migren, digamos, a zonas habitadas de la ciudad, como lo que estamos viendo, porque estamos viendo murciélagos en la ciudad. Pues me imagino que tal vez ellos hay bastantes cuevas ahí en Santo Domingo. De hecho, hay una red de cuevas enorme ahí, hay más de 500 cuevas de los taínos. Entonces,
hay muchos murciélagos en Santo Domingo y en República Dominicana, sin duda, y muchas cuevas también. Claro, o sea que por eso es que lo vemos como una parte digamos que... Pero como no los estamos matando y la sangre no está en contacto con nosotros en uno de esos mercados húmedos, por eso no ha sucedido en República Dominicana como inicio. Claro. Pero... Muy bien, Carmen. Entonces, una pregunta. ¿Qué podemos hacer? O sea, tú como medioambientalista, una mujer que conoce también a través de Parley, ustedes recuerdan que Carmen dirigió Parley y tiene mucha información sobre lo que es todo este proceso de contaminación, sobre todo por plástico de un solo uso en el mundo. El fin es que estamos viendo las mascarillas masivamente en el mundo entero, Carmen. O sea, todos los 7 mil millones de habitantes del mundo están usando mascarillas o más, no sé. El fin es que, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos construyendo, digamos, una discusión de lo que podemos esperar en los próximos años? ¿Y qué pudiéramos, a tu juicio, hacer para lograr amortiguar un poco ese impacto? Pues realmente es bastante importante que los gobiernos sean estratégicos en la manera en la que utilizan los fondos de recuperación del COVID-19, porque si se utilizan de manera correcta, de una manera positiva para la naturaleza, se pueden luchar las dos crisis al mismo tiempo, la crisis del COVID-19 y la crisis del cambio climático. Entonces es clave que los gobiernos estén invirtiendo en energías limpias, en energías renovables. Es muy importante que no se invierta o se permita hacer más extracción de combustibles fósiles, o sea, todo lo que sea carbón, petróleo y gases. Son temas que esa es la razón por la cual estamos en esta crisis climática, y esos son temas que se deben de hacer una transición a energía renovable. Y bueno, en este momento tenemos un problema gravísimo ahí en República Dominicana, ya que se ha otorgado una licencia a una compañía de petróleo americana llamada Apache Corporation para extraer y explorar petróleo en la costa sur del país. 4 bloques se le han sido otorgados a esa empresa petrolera, y eso es un desastre ambiental absoluto y de salud. Y el tema es que 2 de esos bloques, no solo que son bloques del océano, del Mar Caribe, pero es que también están ubicados dentro del santuario de mamíferos marinos Arrecifes del Sureste, que es un área protegida. Entonces... Ahí están los manatíes. Ahí es ajá, exactamente. Entonces, esto es un tema grave. Esa empresa se está movilizando para empezar ese proceso, y debemos de decir que no, que ese proyecto no debe de seguir adelante, que se debe de invertir en energía renovable. Queremos proyectos de energía solar, queremos proyectos de energía eólica, y tenemos que luchar por esto, porque eso puede ser un desastre absoluto si permitimos que empiecen a intentar sacar petróleo de las áreas protegidas. Tú que estás ahora en California y bueno, en una mirada muy directa a lo que es el mercado americano, que ha vivido transformaciones muy importantes desde el cambio de gobierno, como nos pasó a nosotros también en República Dominicana, hasta obviamente la confrontación de esta pandemia que nadie conocía, ni nadie sabe 100% cómo manejar, aunque vamos haciendo pininos sobre la marcha. Te pregunto, ¿cómo ves la mentalidad del americano en función del COVID? El tema de la mascarilla también tengo la inquietud. ¿Deberíamos recomendar, los medioambientalistas deberían recomendar a la gente usar mascarillas de tela y lavarlas en lugar de quirúrgicas? ¿Cuál es esa posición y cómo ves tú esa conciencia en el ambiente americano, en el mercado americano? Sí, en este momento, gracias al nuevo gobierno de Joe Biden, hay un empuje bastante fuerte sobre el tema de mascarillas. Son ahora obligatorias en todos los lugares, y están recomendando poner doble mascarilla. Yo recomiendo que se utilicen mascarillas de tela con el filtro HEPA y todos los filtros necesarios, pero que sea de tela. De esa manera es una mascarilla que es usable, no es plástico. Las mascarillas de plástico no son buenas para la piel, entonces te pueden empezar a sacar, te pueden hacer problemas en la piel. Entonces siempre es recomendable usar mascarillas de tela, pero comprar los filtros correctos para poner debajo. Muy bien, bajo ese esquema, digamos, donde utilizáramos masivamente mascarillas en lugar de mascarillas quirúrgicas, habría un porcentaje de contaminación menor en función de digamos, los desechos de plástico de un solo uso, porque la mascarilla quirúrgica es un plástico de un solo uso igualito que un vaso plástico, ¿o no? Así es.
O sea que ahora tenemos parte de los vasos plásticos, y los palatos plásticos, y los cubiertos plásticos. Aparte de eso tenemos también la mascarilla. Wow. ¿Cómo ves tú a largo plazo? Bueno, voy a decir mediano plazo, porque no quiero ni llevarlo a largo. ¿Cómo ves tú a mediano plazo, post-COVID, una recuperación del medio ambiente a nivel de nuestro planeta? Pues realmente es una oportunidad si los gobiernos a nivel global utilizan los fondos de recuperación de COVID para ayudar al medio ambiente. Esto puede ser un gran paso adelante para empezar la década de recuperación que las Naciones Unidas acaba de empezar. Es una década clave si vamos a poder mitigar los cambios más catastróficos del cambio climático y tenemos que utilizar esta oportunidad que nos está dando el COVID, que nos ha enseñado de qué manera tan interconectada, interdependiente que tenemos los humanos con la naturaleza, podamos hacer ese cambio, podamos hacer esa transición a energía renovable y de esa manera yo creo que podemos superar lo peor. La contaminación que ya existe, tú de hecho nos has presentado las famosas islas de plástico en los océanos, en lo que tenemos aquí, lo vemos a diario en la prensa. Sabemos de hecho que hay cantidad enorme de basura y de plástico acumulándose y que no sabemos dónde lo vamos a meter. O sea, y estamos hablando de nuestra realidad local, pero es una realidad mundial. ¿Han pensado científicos y también medioambientalistas qué se puede hacer con esos grandes, digamos, depósitos de basura acumulados por siglos y siglos? Pues realmente hay varias maneras de manejarlo, pero el primer paso siempre se debe de prohibir el material. O sea, necesitamos una prohibición de plásticos de un solo uso porque sin eso es como estamos creando basura como si no tuviera fondo de basurero. Entonces es clave la prohibición de plásticos de un solo uso. Después de eso, hay varias maneras para reciclar algunos de los plásticos, sea para crear energía, sea para crear otros productos, o sea para incinerarlo de alguna manera que no cree demasiada contaminación. El problema de la incineración al aire libre es que eso crea una contaminación del aire que empeora los efectos del COVID-19 y da asma, es cancerígeno, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que no se queme este plástico mezclado con residuos orgánicos y metales y ese tipo de cosas. O sea, había que hacer una separación del material para luego quizás incinerarlo y que esos gases no contaminen. Reciclarlo, se puede reciclar, se puede crear energía con ese material, se pueden hacer hay 1000 cosas que se pueden hacer, pero tenemos que asegurarnos de que no se esté quemando al aire libre. Y fíjate tú que el marco legal uno dice, bueno, caramba, queremos democracia, queremos capitalismo, libre mercado, que las cosas sean libres, que la misma, digamos, el mismo criterio humano prime en función de la evolución. Pero cuando hablamos de verdad de leyes, es urgente porque fíjate tú que el reciclaje de ese material hace que lo que venga producto de ese, digamos, reciclaje sea más costoso como producto final que si fuese volver a crear la política de plástico que cuesta nada. Y entonces los intereses comerciales, que son, diría yo, los intereses que están moviendo el mundo, la parte económica, el beneficio, el margen de ganancia, es tan fundamental, es tan protagónico para la humanidad de hoy en día, que prefieren que el país, que el mundo, porque no es el país, que el mundo se enferme, en lugar de ganar un poco menos, creando un producto que sea sostenible y que sea realmente, digamos, armonioso con el ambiente. ¿Qué exhortación tú le das a esos emporios que, digamos, importantizan tanto un margen en función de lo que es el futuro de nuevas generaciones incluso? Yo les diría que el día llegará en el cual van a tener que pagar por los daños causados, porque la justicia y la verdad llegan antes o después. Y esto es un tema que nos está ofreciendo una amenaza existencial a la humanidad. Estamos de camino a 3 a 5 grados Celsius de calentamiento, que significaría un desastre absoluto. O sea, no más corales, no tendríamos suficientes insectos para tener suficiente comida. O sea, catástrofe absoluta. Entonces, es hora de detener la extracción de combustibles fósiles lo antes posible.
Y es hora también de dejar de producir plástico, porque necesitamos de verdad priorizar en función de la vida y de la permanencia de nuestra especie en el mundo, en lugar del dinero, que al final el dinero ni valor tiene porque nadie puede comérselo. Muchísimas gracias, siempre un placer. Espero que sigamos conectando porque tú sabes que el tiempo en televisión es corto. Yo sé que hay mucho más de qué hablar, pero mantente al día con nosotros de todos esos temas on top, ¿ok? En el medio ambiente y en el ambiente mundial para que lo puedas compartir con nuestra audiencia, ¿ok? Gracias. Muchísimas gracias. Sigue estudiando mucho. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. No se mueva, que esto es la fórmula antinovelas.